¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Verdad Plural. La Ley 1618 de 2013 garantiza y asegura el ejercicio de todos los derechos de las personas con discapacidad, eliminando así cualquier tipo de discriminación. Es así como estas personas pueden contraer matrimonio y tener hijos. Ese es el tema de hoy, en Verdad Plural. ¿Está de acuerdo usted con el matrimonio entre personas que tengan algún tipo de discapacidad, especialmente el síndrome de Down? Ese es nuestro tema. Para hablar de este importante tema, hemos invitado a Gloria Luz Toro. Ella es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. También es especialista en niños con énfasis en psicoanálisis de la misma universidad y magíster en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Doctora Gloria, bienvenida a Verdad Plural. Muchas gracias, mucho gusto. También está con nosotros en este debate de hoy en Verdad Plural Catalina Adarve. Ella es licenciada en Educación Especial de la Universidad de Antioquia. También es magíster en Salud Mental de Niños y Adolescentes en el CES y docente en el municipio de Medellín. Doctora Catalina, bienvenida a Verdad Plural. Buenas noches, muchas gracias. Y empecemos de una vez pero antes de comenzar el debate, yo creo que es importante que le hagamos claridad a todos nuestros televidentes sobre lo que significa una persona con discapacidad mental. Es lo mismo que una persona con síndrome de Down, es lo mismo cuando decimos que son personas especiales. ¿Podemos hablar, por favor, de esto, doctora Gloria? Sí, yo creo que hay diferentes maneras de nombrar lo mismo y hay una discusión incluso histórica sobre qué nombre y qué lugar darle. Yo creo que hay como una conexión entre el nombre y el lugar, pero yo creo que independientemente de ese nombre, que puede ser con discapacidad, con necesidades educativas especiales, yo creo que lo que hay que aclamar o de lo que tenemos que conversar es del lugar del sujeto allí conteniendo, viviendo esa discapacidad. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice la doctora Gloria, doctora Catalina? Sí, realmente cómo nombrarlos ha sido una discusión histórica, como dice la doctora Gloria. Lo importante es cómo permitimos que esos sujetos se desenvuelvan en la sociedad y minimicemos la mayor cantidad de barreras posibles. ¿Barreras como de qué tipo? Por ejemplo, en nuestro país, hasta hace unos años, pues no estaba permitido que las personas con algún tipo de discapacidad mental pues pudieran contraer matrimonio. ¿Ese tipo de barreras estamos hablando? Es una de ellas, entre muchas otras. A nivel social hay muchas barreras, a nivel educativo las hemos ido disminuyendo, pero principalmente la parte social todavía contempla muchas limitaciones para la población con discapacidad. ¿Usted está de acuerdo, doctora Gloria, en que las personas, y centremos en las personas con síndrome de Down, ¿se dice síndrome de Down o síndrome Down? Down. Sin el D. Down. Síndrome Down. D-O-W-N, Down. Sí, no, la pregunta es que muchas veces dicen no es síndrome de Down, sino síndrome Down. Síndrome de Down. Ah, ok, con el D. ¿Está usted de acuerdo con que estas personas puedan contraer matrimonio? Mientras pensaba en este tema que me parece tan bello, tan oportuno, hacía una reflexión. Más si estar de acuerdo o no, porque eso significaría como todos con derecho y deber, con los mismos derechos y deberes. Yo creo que hay que preguntarle a cada sujeto, estoy hablando del sujeto con síndrome de Down, él qué lugar le da a eso, cuál es su preocupación. Hablaba con una chica que me decía que ella quería casarse y tener hijos, es síndrome de Down, y entonces me decía inclusive, ¿usted qué opina de eso? Que ya es muy interesante porque es un sujeto que está incluyendo al otro en sus reflexiones, ¿cierto? Entonces yo le decía que a ella qué le parecía, que si se casaba y tenía hijos, ¿a quién iba a ofender o qué? Porque estaba muy preocupada, y ella me dijo, es que ¿quién me va a amar con este síndrome de Down? A propósito de lo que decía la doctora Catalina, hay unas barreras sociales, pero lo que yo he descubierto en la clínica con personas especiales es que las barreras las pone ese mismo sujeto. Ese sujeto está muchos preguntándose de si se va a casar o no, y yo creo que no es una pregunta exclusiva de una persona con síndrome de Down, sino que es una pregunta de muchos a propósito del matrimonio. ¿Se pueden o no casar? Yo creo que hay muchos casados
que han cumplido con el ritual, que no tienen ningún síndrome y no lo asumen. El asunto es de cada sujeto. ¿Y usted qué piensa, doctora Catalina? Yo pienso que más allá de la decisión del matrimonio entre personas con síndrome de Down, es la conciencia que podamos generar quienes los rodeamos, más que el chico o la chica que tiene el síndrome como tal, son quienes estamos a su alrededor, sus familiares, sus docentes, sus terapeutas, porque muchas veces la limitación no la tienen ellos, sino que nosotros, quienes no poseemos ninguna discapacidad, somos quienes ponemos los limitantes. Ellos, por el contrario, viven su sexualidad como la podemos vivir cualquiera de nosotros, sus sensaciones, sus emociones, sus sentimientos. El punto es cómo direccionamos para que esto sea de una forma adecuada y no tenga como inconvenientes al ser expuesto socialmente, que es tal vez el temor, pienso yo que es más que una negación a que esto suceda, es un temor a que ellos tengan una unión y posiblemente tengan hijos. Entonces pienso que es más que de parte del chico reconocer su voz ante esta situación, pero también hay que mirar los limitantes que quienes los rodeamos estamos poniendo frente a esa situación. Pero tenemos que pensar en el limitante económico, porque unas personas que tengan síndrome de Down, creo que es muchísimo más difícil que puedan acceder a una relación laboral. Entonces, no es el limitante porque sí, sino es quién va a mantener a una nueva pareja. ¿Podría ser eso? Es una de las razones. Sin embargo, yo he visto cuando trabajo con las familias y con los chicos, no es el primer pensamiento. ¿No es el primer pensamiento de quién? De los adultos o de los cuidadores de estos chicos. El primer pensamiento generalmente es, ¿y si tienen hijos qué? O sea, es el tema de reproducción. Ya de ahí sí empieza a aparecer, bueno, ¿y cómo se van a sostener? ¿Cómo van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Pero el principal, al primero que se le toca es, ¿y si tienen hijos qué? Entonces, es como la situación que prima en las familias principalmente. El tema económico obviamente es un tema que no es secundario. Sin embargo, al pensar en un matrimonio de una pareja con síndrome de Down, pienso que deben estar alrededor sus familiares. O sea, ellos pueden contraer matrimonio o tener una unión, sin embargo, no van a tener toda la capacidad de autodeterminación frente a lo que eso significa. Me refiero justamente a la parte económica, a la parte reproductiva, a cómo vivir un matrimonio. Lo que decía la doctora, muchos están unidos bajo el vínculo del matrimonio, pero no lo vivencian así, y sin hablar de personas pues con alguna discapacidad. Pero yo pienso que mientras las familias de las personas con discapacidad, en este caso los chicos con síndrome de Down, tengan una buena formación ante la educación sexual y ante la forma de cómo direccionar las expresiones de esa sexualidad, el tema del matrimonio o de la unión de parejas con síndrome de Down es un poco más llevadero o más comprensivo. Claro, pero usted dice que la primera inquietud que surge es, ¿y si tienen hijos qué? Surge ¿por qué esas inquietudes? Una es por el tema de salud. Podría también tener el hijo de una pareja con síndrome de Down, podría también tener esta misma discapacidad. Y la otra, me imagino yo, es, ¿y entonces quién va a sostener a ese otro hijo? Doctora Gloria. Mientras te escucho, recuerdo que hace como, digamos, un par de años, siendo asesora pedagógica en la Universidad de Antioquia, acompañé a Peggy Henao, que es una estudiante ya graduada, también con una discapacidad, pero entonces que compromete el cuerpo, no lo intelectual, y ella hizo una investigación sobre si el discapacitado como tal, lo nombró así, puede vivir la sexualidad o no. El título del proyecto fue Discapacitados para lo sexual. Yo creo que hay como un rumor social que un poco va en contravía con las leyes. Recuerden que no todo lo legislado es posible, ni siquiera porque no sea posible, sino porque ponemos las barreras. Ella lo que concluía con esa investigación es que hay dos concepciones muy fuertes en relación a las personas con síndrome de Down, y es que son asexuales y niños para siempre. Entonces, en el discurso aparece como, ¿y la sexualidad? ¿Cómo la viven?
Inclusive hay una concepción de la sexualidad en las personas con síndrome de Down como desaforada. Sí, uno ¿Sí? dice que son Exacto. como más, y quiero que me excusen pronto los televidentes si voy a herir susceptibilidades, pero uno dice que son como mucho más eufóricos, más efusivos, muchísimo más alegres. Es porque no tienen de pronto el temor que tenemos las personas que no tenemos esas discapacidades de qué pena, qué va a decir la sociedad si meto un grito en este momento, pero uno sí tiene ganas de gritar, si uno tiene ganas de reír, de abrazar a todo el mundo. Entonces, de pronto es por eso que decimos que tienen una sexualidad distinta. Yo creo que uno no puede decir todos los síndromes de Down son iguales. Yo creo que hay que ir a cada persona para preguntarle cuál es su relación con la sexualidad y con el cuerpo, pero lo que uno puede ver y lo que puede uno escucharles en la clínica es si una disposición con menos represión que el común. De todas maneras, hay que abrir un paréntesis, también la promiscuidad existe, el desaforo, el ser sueltos en lo sexual sin discapacidad. Sí, claro. ¿Cierto? De alguna manera todos tenemos un punto cojo con ese tema, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay síndrome de Down, si hay una disposición a un poco más a la sexualidad, vivirla como usted lo representa, como este grito que quiero y que el otro me reprime, pero no se trata de que sea porque él es especial o tenga ese síndrome, sino precisamente por la concepción con la que se educan, y es como no tiene sexualidad, según cuentas, ¿cierto? Estoy diciéndolo como concepción, como representación social, como no tiene sexualidad, las manifestaciones sexuales de todos, en este caso de los chicos con síndrome, se dejan pasar, porque él no sabe lo que está haciendo. Eso también pasa con un niño que no tenga ningún síndrome. Si lo dejas pasar, porque es que, entretengámoslo, está haciendo un onanismo, que es una masturbación, pero como él no sabe de eso porque es chiquito. Sí, no le ponga la maldad. Exacto. Que le pone la maldad es el padre, es pero el adulto. lo que hay que hacer no es poner la maldad, sino la educación. Inclusive para que viva la sexualidad en el futuro tranquilamente. Y entonces uno, ¿qué hace? Aquí en paréntesis, ¿qué hace con ese niño que está practicando, un niño de 3, 4 años que está practicando el onanismo? Yo fui profesora de preescolar, Sí. Fue una bella época, y pasaron muchas cosas en relación a eso. Y lo primero que hacíamos es ver al sujeto cuando estaba haciendo eso, verlo en el sentido no del morbo, sino ver su reacción frente a la presencia de un adulto. Y él mismo nos decía cuál era la intervención. Si estaba tocándose y no le pasaba nada con nuestra presencia, es una exploración. Pero si había susto, vergüenza, si corría, entonces él ya se estaba dando cuenta que había algo allí, ni siquiera prohibido, sino algo allí que el adulto podría reprobar. Y entonces la intervención es no la que generalmente hacemos a propósito de su paréntesis tan interesante, es ¿qué estás haciendo? Porque todos sabemos qué está haciendo, ¿cierto? Es ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque ayudarte en el sentido de que cuando un niño está en pleno onanismo y es repetitivo, cuando ya el asunto no es de exploración, sino que es un síntoma, un problema, ¿cierto? Es porque una de las hipótesis que tenemos muy comprobada es ese niño, lo que le ocurre es que la verdad de su realidad es un poco tormentosa y tiene que reprimir, acogerse en él para buscar un poco de placer. Como cuando uno tiene un dolor, una pérdida, acude a sus placeres directos, como un poquito más, entonces subo de peso, me voy con las amigas, me voy para la peluquería, me como el helado de chocolate, porque es una manera de, digamos, contemplarse a sí mismo por ese dolor que está viviendo. Cerramos paréntesis, doctora Gloria, y vamos a hacer unos mensajes y ya regresamos aquí a Verdad Plural. Regresamos a Verdad Plural. Hoy estamos hablando sobre las obligaciones y los derechos que tienen las personas con síndrome de Down. Una de ellas es el matrimonio y la reproducción, es decir, que puedan tener hijos. La inquietud que nos surge en este momento es si una persona con síndrome de Down sabe, está consciente de todo lo que tiene que ver y de todas las responsabilidades que trae tener un nuevo hijo a casa. Doctora Catalina, ¿qué piensa de ello? ¿Saben? ¿Están conscientes las personas con síndrome de Down de esa responsabilidad tan grande? Bueno, yo te lo puedo responder desde el trabajo de investigación que hice para la maestría. Con los adolescentes y jóvenes con los que trabajé, encontré que ellos son conscientes
de qué es un matrimonio, qué es una unión, una relación de pareja, y son conscientes que de ese matrimonio, de esa unión, el resultado es un hijo. Lo manifiestan de la manera más natural, muy conscientes de qué es vivir en pareja. Ellos te expresan qué es vivir juntos, que tenemos que trabajar, que tenemos unas responsabilidades y que de esa intimidad de la pareja el resultado puede ser un hijo. Más allá de que ellos lo manifiesten, está la contraparte, que es lo que sus papás o sus cuidadores piensen al respecto. Los papás, por ejemplo, ya reconocen el hecho del matrimonio, de la unión, de que sus hijos tengan una relación de pareja afectiva con otro sujeto. Siempre lo contemplan dentro del mismo marco de la discapacidad. Si mi hijo tiene síndrome de Down, con una chica con síndrome de Down. Los chicos también, aunque ellos manifiestan, sobre todo los hombres, la mujer bonita que no tiene discapacidad, ¿sí? Pero al hacerlos ya reales en sus casos particulares, ellos sí contemplan o se ven con una pareja con su misma situación de discapacidad. Ahora, desde la posición de los padres, ellos apoyan el hecho de que sus hijos estén con un vínculo, pero hasta ahí. Ellos hablan de un hijo... Un vínculo es una pareja. Una pareja, sí. Ya un hijo de esa pareja en particular, ya ellos lo ven como no el hijo de ellos, sino el hijo de nosotros nuevamente. Entonces, es volver a comenzar. El temor de si ese hijo nace con discapacidad, cómo podría nacer, qué pasa cuando nosotros como padres lleguemos a faltar. ¿Quién se va a hacer responsable de esta pareja en matrimonio y adicionalmente de este hijo que pueda nacer de esa pareja? Entonces ahí es cuando empieza como un poquito la discusión entre papás. Unos dicen sí, otros dicen no, prefiero evitar que mi hijo tenga una pareja, y empieza a aparecer la figura de esterilizar a las chicas sin su consentimiento finalmente. ¿Está de acuerdo usted, doctora Gloria, con esa esterilización? En algunos casos, más que pensar si estoy de acuerdo o no, porque los he vivido con algunas familias cuando llevan a sus hijos a tratar este tema, en algunos casos estoy de acuerdo porque el sujeto dice yo no quiero tener hijos, porque está tan absolutamente consciente de sus limitaciones y de sus posibilidades que finalmente toman una decisión. Pero cuando el asunto es de esterilizar al otro sin su consentimiento, me parece gravísimo, porque entonces se le vulneran todos los derechos y la posibilidad de pensar en el lugar de un hijo. Pero si la persona no es consciente de la gran responsabilidad que tiene traer un hijo a este mundo, ahí no se podría pensar en esa esterilización. Claro que sí, pero con el consentimiento del sujeto. Con el consentimiento del sujeto no quiere decir que él siempre esté de acuerdo, pero que él pueda reconocer las consecuencias que un hijo trae, ¿cierto? Hacer un trabajo de reconocimiento de esas limitaciones, pero la mayoría de las veces la manera en cómo se trata a una persona con síndrome de Down es no ponerlo en el lugar de sujeto. Yo cuando fui profesora de preescolar tuve una auxiliar con síndrome de Down. Cuando usted dice no ponerlo en lugar de sujeto, para que todos nuestros televidentes entiendan, es un sujeto, es un individuo, es una persona que tiene unos derechos que se le deben garantizar y asegurar. Y además, eso es cuando hablamos de el sujeto. Sí, pero además hay dos asuntos que se le pueden sumar a eso tan claro que acaba de decir. Y es que el sujeto es el que se puede hacer cargo de los actos y sus decires. Te decía que tuve un auxiliar que me acompañaba mientras fui profesora de preescolar a cuidar a los niños en la labor pedagógica y en la asistencial que a veces se tiene que hacer. Y ella tenía síndrome de Down y me dijo un día, es que yo me quiero casar, y me dijo el artista famoso de esa época con el que se quería casar. Entonces no es dejarlo en el lugar de lo que se llamó en un tiempo idiotez, ¿cierto? No, en el lugar de ese que es un idiota, que así se le llamaban antes, en el lugar de no increpemos porque él ni siquiera se da cuenta de él, ni tampoco en el lugar de sí se va a casar con él, es un hecho. Sino, ¿y tú qué piensas, qué posibilidades hay? Es decirle, acercarle ese decir a la realidad para que él asuma las consecuencias de lo que está diciendo. Pero es que a veces, por ejemplo, como le decía yo a esta chica, lo que ocurría es que todos medio se burlaban un poco de ella, sí, seguramente te vas a casar, ¿y dónde? En Cartagena y no sé qué, pero entonces no había alguien que le dijera, ¿y qué piensas de qué tan posible es eso?
hacerle reconocer, acercarle con todas las estrategias que sean necesarias. Yo como educadora especial siempre lo he hecho, claro, para que el sujeto haga un difícil, reconocimiento de esa discapacidad. Pero es tan difícil, inclusive uno con los hijos, con los familiares que no tienen ese tipo de discapacidad, que tomen conciencia de lo difícil que es traer un hijo al mundo, de la responsabilidad tan grande que es criar. Entonces, si es difícil con una persona que no tiene ese tipo de discapacidad mental, pues muchísimo más con estas personas que sí tienen este tipo de Claro, limitaciones. Claro, hay un poeta paisa que dice que quienes no tienen hijos se quedan sin un pedacito de corazón sin estrenar. Así es. ¿Cierto? Es decir, que pensar en si una persona con síndrome de Down es o no apta para tener un hijo, hay que crear las condiciones para que él se pregunte por eso, pero un hijo hay que vivirlo para saberlo. Es más, muchas veces a las mamás que van al consultorio, las mujeres que tienen hijitos, secretamente y casi que bajando un poco la voz me dicen, no me aguanto los hijos, me arrepiento. Porque es un asunto de lo que no se puede hablar. Claro. Pero las mujeres vivimos muchísimas preguntas en torno a la maternidad, sobre todo cuando esos hijos nos ponen preguntas. Por supuesto que a los hijitos uno no le alcanzan ni las palabras ni los silencios para enseñarle la vida. Pero precisamente somos los adultos para acompañarlos cuando esos actos aparezcan que rodean lo que es un hijo, por ejemplo, como hágase cargo de su vida. Sí. Tenemos que estar ahí acompañándolo, ni siquiera para que sean perfectos, sino atentos para cuando se equivoquen y podamos estar seguros de que nuestras intervenciones van a hacer que ellos se equivoquen de otra manera, pero no de la misma manera que acaba de equivocarse. Doctora Catalina, ¿y usted sí está de acuerdo con la esterilización de las personas que tienen síndrome de Down? Yo retomo un poco lo que dice la doctora Gloria. Es importante ver la particularidad de cada situación. Sin embargo, desde una posición muy personal y muy propia, siento que todavía socialmente no estamos preparados para reconocer que una pareja con síndrome de Down pueda tener un hijo y aceptar ese hijo sin marcarlo o sin hacerle señalamientos del origen de sus padres. La esterilización debe ser mirada muy puntualmente, también porque no todos los chicos con síndrome de Down tienen el mismo compromiso a nivel intelectual. Entonces hay que mirar también la parte de su seguridad en cuanto a situaciones de abuso, en cuanto a situaciones de desconocimiento de la sexualidad desde los padres, porque al hablar de sexualidad es muy fácil hablarla desde el otro o desde lo que creemos que es, pero no hablamos ni la propia, pero tampoco hablamos en términos correctos, muy desde lo que todos creen, desde lo que se ha construido a nivel social, pero hasta ahí. Entonces pienso que hablar de esterilizar una niña con síndrome de Down es mirar muy puntualmente el caso, pero pienso que es importante ver el aspecto de seguridad en cuanto a ese abuso. O sea, hay chicas que están muy expuestas por miles de condiciones. Así es. Y dejarlas como con esa puerta abierta a una fecundación aumenta como ese nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, me parece que es un punto que hay que mirarlo con detenimiento. En general, los chicos deben ser conscientes de qué es ser padre o madre y ellos, en la medida de lo posible, sentar su posición. Sin embargo, no siempre eso pasa porque yo he visto que el discurso de los muchachos con síndrome de Down es muy replicado del discurso de sus padres. Entonces se va perdiendo como ese concepto construido por él mismo y solamente van replicando lo que sus padres o sus adultos cuidadores han construido alrededor de ellos. ¿Por qué hablamos de esterilización de las chicas y no de esterilización de los chicos? Ya para terminar, doctora Gloria. Bueno, lo que ocurre es que sabemos que hay un asunto que pulula y siempre, y es el lugar que un hombre ha tenido en relación a una mujer. Es decir, no se piensa, aunque también algunas familias han tomado la decisión de esterilizar a sus hijos varones, pero es un asunto más social, es un asunto de salud. Porque ni siquiera se trata de si ella es la embarazada o no, que lo sabemos por supuesto, sino que ella es la que es más vulnerable. Es más vulnerable una mujer en el sentido pues de lo que tiene que ver con las violaciones,
¿sí? Pero es un asunto más social, porque cualquiera de los dos tiene razón, podría ser esterilizado. Claro, ¿y usted qué piensa de ello? Es un tema social, generalmente, independiente de que tenga o no tenga una discapacidad, el médico siempre le sugiere a la mujer el hacerse el proceso de esterilización. Entonces, en la situación de los chicos con síndrome de Down, pienso que es válido tanto para hombre como para mujer el hecho de pensarla. Es un tema más de social, de concepción de arraigo, que se ha venido trayendo generación tras generación, el hecho de que es la mujer la que es la mamá, la que debe evitar el embarazo o la enfermedad de transmisión o la infección o la situación en particular, pero generalmente se le da esa responsabilidad a la mujer. Entonces pienso que, igual que la doctora Gloria, es un tema muy de índole social. En Medellín y en Antioquia podemos hablar de un censo. ¿Cuántas personas con síndrome de Down existen? Un censo exacto, yo realmente no lo conozco. Sé que han habido estudios de índices de discapacidad, pero en este momento actualizado lo desconozco completamente. Esa pregunta es muy interesante y hasta podríamos ponernos en la tarea de averiguarlo, porque si entonces la Corte dice algo, lo que se nos está olvidando un poco, te lo escucho en tu discurso, es cuál es el dispositivo. Si hay una política pública, ¿cuál es el dispositivo que vamos a implementar para que el caso por caso, que es la justicia que tenemos que hacer con estas personas, claro, cuál es el dispositivo clínico, sociológico, cuál es el equipo que va a atender este caso por caso? ¿Estamos preparados para asumir lo que se nos viene? Así es, lo digo porque tengo unos datos del DANE de 2005 que dice que en Colombia hay cerca de 3 millones de personas con síndrome de Down. Eso es en el año 2005. O con discapacidad. Ahora en esta época, 12 años más tarde, pues se imagina uno que de pronto el síndrome ha aumentado, además que Colombia es el 5º país de América Latina con mayor población, con personas con alguna discapacidad. Entonces, cuando ustedes hablan de que hay que tomar caso por caso, uno dice, por Dios, ¿qué dispositivo tenemos? Es imposible. Doctora Gloria, doctora Catalina, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Verdad Plural, por contarles a todos los televidentes sus argumentos, los conceptos que ustedes tienen sobre este tema que es tan bello, además tan delicado como es las relaciones entre parejas que puedan tener personas con discapacidad intelectual, especialmente las personas con síndrome de Down. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Verdad Plural. Los invitamos a que continúen pegados de la mejor programación de Teleantioquia, Teleantioquia TV en Grande.